la Daily Meeting para el proyecto recetario Grupo 19 y como siempre vamos a revisar el avance de las actividades contestando las 3 preguntas que hice desde la sesión anterior que se tiene previsto para la próxima reunión, aunque hay que aclarar que esta es la última daily del sprint y si tenemos algún impedimento o tuvimos algún impedimento desde la última sesión y vamos a completar las tareas con el tiempo estimado, el tiempo real de ejecución de cada una de las tareas. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar. Vamos con Leonardo, que tiene la de ver lista de menús. Listo. No sé, Luis, si pudiera compartir pantalla. Pero con eso miramos ¿Está el todos. tablero? Uh-huh. Ay, ajá, ahora sí. Listo. Bueno, en ver lista de menús, se terminó lo que les había comentado la vez pasada. Se estaba trabajando en la tarea de crear módulo y componente en Angular. Esa tarea quedó finalizada. Esa tarea sí requirió un poco más de tiempo de lo que estaba estimado. Esa tarea estaba estimada en 1 hora. Se tomó más o menos 4 horas, teniendo en cuenta pues el apoyo del equipo de trabajo, se ya está en don. En cuanto a las pruebas funcionales se hicieron de manera satisfactoria. Tenía una estimación de 1 hora y más o menos ese fue el tiempo que se invirtió. Entonces ya la estoy pasando aquí a Don. Y la integración al repositorio también estaba estimado 1 hora. Más o menos ese fue el tiempo que se tomó para hacer esa integración al repositorio. Entonces, esto también ya quedó en Don. La historia de usuario se finalizó en su totalidad de manera satisfactoria. Y pues bueno, ya se hizo la integración al repositorio y todo funcionó de manera correcta. En cuanto a los bad smells, em, de los 4 bad smells que se identificaron, yo tenía el de nombre misterioso, ese se corrigió. Eso básicamente era un tema de un nombre que pues, no estaba muy claro como tal en el código, en dos componentes, bueno, en los dos componentes de Shell. Entonces, eso se corrigió, tanto en el componente como en el spec, en el archivo de pruebas, y también ya quedó integrado al repositorio y funciona de manera satisfactoria. Voy a poner esa tarea como don. Con esto, pues yo finalizaría todas las tareas que tenía asignadas para este sprint y confirmo que todo quedó funcionando de acuerdo a lo esperado. Ok, Leo. Entonces, esta historia de usuario quedaría en DOM, ¿cierto? Sí, correcto. Vale. Continuamos con Snyder, ¿te parece? Sí, señor. ¿Me escuchan claro? Sí. Listo, bueno. Del sprint anterior a este, tenía las tareas de pruebas pruebas funcionales y hacer la integración al repositorio. Las pruebas funcionales estaban estipuladas en 1 hora más o menos, eso fue lo que me tomó. Entonces voy a actualizar acá el tablero. 1 hora. Y la voy a pasar a Don. Y hacer la integración del repositorio también estaba en 1 hora, pero me tomó más o menos 2 horas, porque hubieron cosas que no había tomado en cuenta y en el momento de hacer la integración, pues nos tocó revisar bien esa integración para que no quedara mal. Entonces más o menos 2 horas me tomó hacer esa integración. ¿Listo? Y la voy a pasar a Don. También dentro de las bad smell que se modificaron, un momento, yo tenía la de código duplicado, eran una declaración de arrays que estaban como código duplicado, que habían tres arrays que estaban tomando una funcionalidad, una función igual y estaba repetida 3 veces.
lo que hicimos fue crear una función genérica para esas tres arrays y llamar la función solamente. Entonces, eso me tomó más o menos 1 hora. Ay, un momento. No aparece la hora. No, pero acá no tenía estimación. Ok. Y pues ya la terminé. Entonces la voy a pasar a Don. Ya. Eso sería todo de mi lado. Ya terminé la historia de usuario y el refactoring que había que hacer, que debíamos hacer. Listo. Vamos con Juan. Entonces, en cuanto a mi historia de usuario, ya las pruebas funcionales se realizaron. Tenía un estimado de 1 hora y tomó la hora. Y la integración al repositorio también aproximadamente tenía 1 hora de estimado de tiempo y también la hora fue lo que se cumplió. Ya por ese, en cuanto a eso, pues ya quedaría esa historia de usuario en hecho. Y en cuanto a los body smells, tenía que era una función para generar el reporte, estaba muy larga y pues se podía hacer refactor y extraer detalles, pues pequeños pedacitos de código que se puedan extraer en otras funciones y pues hacerla mucho más corta. Ese también ya está hecho y pues ya está integrado también en el repositorio. Y ya. Vale. Listo. De mi parte, pues tenía la historia de usuario de crear menús que tenía pendientes las actividades de pruebas funcionales. Se realizaron estas pruebas funcionales, tenían estimación de 1 hora. Efectivamente, pues se tomó 1 hora, ya había avanzado desde la vez pasada, pero pues tenía 1 hora, ya se realizó. Y pues la voy a pasar a Don. Y la integración al repositorio también tenía una estimación de 1 hora, se realizó y se realizó dentro de esa hora. Entonces, digamos que ya también quedó finalizada y la voy a pasar al tablero de Adón, con lo que quedaría pues también la historia de crear menús quedaría finalizada, quedaría en to do. Y en cuanto a los bad smells, tenía la de reemplazar, para la de loops, podía reemplazar unos loops con un filtro, lo que se llama Replace Loop with Pipeline. Se realizó dentro de restaurante detalle, quedó funcional y también se integró ya a la rama de trabajo, con lo que también pues, se daría por finalizada. Y pues las actividades que tenía asignadas, pues se dieron todas por finalizadas. Y pues digamos que ya está la aplicación funcional. En general, pues vemos que el tablero pues ya está todo con todas las actividades en DOM, con lo que podemos decir que pues hemos finalizado las actividades del sprint y podemos decir que cubrimos todas las historias de usuario que teníamos planteadas y también la de Mad Smells, que era parte del ejercicio de este sprint. Lo que significa pues que se realizó un buen trabajo, estamos ya listos para el review y pues nada, todo está validado, entonces nada, creo que con esto cerramos este sprint en lo que corresponde a las dailies, al seguimiento, decir que fue un muy buen trabajo, logramos cubrir lo que nos habíamos propuesto y nada, ya quedamos listos para finalizar el sprint y cerrar pues esta etapa. No sé si del equipo quisieran aportar algo más, aparte pues, de lo que acabo de decir. No, de mi parte, todo bien. Dale, Snake. Luis, pues, creería que mostrar el informe de cómo quedó del Sprint 2. Claro que sí. Entonces vamos a el Power Down Chart.
Estamos acá. Y bueno, vemos aquí el avance en verde del tiempo y lo que hemos visto, cómo hemos ido evolucionando en cuanto a las historias, a los puntos, bueno, lo que teníamos pendiente por ejecutar. Estamos aquí cerquita de cerrar, tendremos que revisar por qué nos está cerrando. Creo que hay como una horita que está por ahí, vamos a revisar, pero digamos que todo lo que se ha propuesto y el avance ha sido, digamos, escalonado. Hubo un tiempo donde estuvimos lejos de la guía, pero aquí cerca en esta fecha, que fue como el 19, logramos acercarnos y aquí estaríamos por cerrar. Tendríamos que revisar el tablero, a ver qué nos falta por cerrar, pero pues ya podríamos cerrar también el sprint. Listo. Miremos si hay algo que no está. Este nos aparece en To-Do. Ya lo revisamos. De resto, todas las tarjetas pues ya aparecen en Doom. Creo, Luis, que es un tema de estimaciones. A la derecha vi que Puede ser. hay algunas que tienen todavía un tiempo por la de arriba, la primera, la de hacer integración, está 1 hora pendiente. Es- Estas, bueno, estas no tenían. Y de resto creo que esta de crear endpoint, no tampoco. Revisamos el tablero. Hay una de pruebas funcionales, Luis, en la primera, la cuarta de arriba hacia abajo. Ok. ¿Alguna otra, Leo? No, esas vi otras que tienen tiempo pendiente, pero creo que esa es porque se Ejecutaron en tardaron menos tiempo. menos. Ajá, correcto. Pero si tienen el tiempo, digamos, algo de tiempo ahí logueado. Pues creo que es eso. Listo. Bueno, deberíamos ver cómo si apareciera alguna, pues yo veo que todas están en DOM. Ujú. Yo creo que es la de Refactory. Sí. Está en To-Do. Yo creo que esas son las horas que se ahorraron en total de algunas tareas que tomaron menos tiempo. Ujú. Esta de Bad Smells, no sé por qué aparece en To-Do, ya la pasé a DOM. Pero bueno, ajá. Pero ya está en Don. Ya está en Don. Sí. Ya, ahora sí. Bueno, creo que con esto cerraríamos el sprint para revisar de nuevo bueno, tendríamos que revisar esto ya para la presentación del review, pero creo que aquí nos aparecen todas las historias de usuario en DOM y las historias de usuario. Pues Sí. los 20 puntos que teníamos. Sí. Entonces, si les parece, cerremos el sprint. Hasta luego, buen día. Bueno, aquí podemos decirle complete sprint.
Listo, muchachos, creo que eso era todo. Y ya nos veríamos en las próximas ceremonias. Listo. Vale. Buen día, que estén Está bien. muy bien, Vale, hasta luego. gracias.